En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como de costumbre, es un placer saludarlos en esta conversación semanal. Hablemos con temas importantes para la región, para la ciudad, pero también para el país. Esta noche tendremos un tema que atañe a toda Colombia, pero sobre todo a la región antioqueña. ¿Qué les parece si revisamos, antes saludando a Susana Lancheros, mi compañera de set, los titulares del día? Susana, buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos aquí como cada jueves en Hablemos de. Así es, tenemos un tema de importancia nacional que vamos a analizar aquí con varios expertos, con varios invitados, pero antes vamos a revisar algunos de esos hechos más importantes relacionados con nuestro tema para hoy. Preocupación por la seguridad. En los últimos días se han reportado ataques terroristas de grupos armados en Antioquia, banderas en zonas urbanas dejadas por el ELN, quema de vehículos, constreñimiento y desplazamiento a las comunidades y hasta un plan pistola en el Magdalena Medio. Son las recientes acciones ilegales reportadas. Expansión de los grupos armados. El estudio de calidad de vida Antioquia Cómo Vamos reveló que en el departamento aumentó la presencia de grupos armados en los últimos años. Ahora el Clan del Golfo tiene presencia en el 53% de los municipios, el ELN en el 26%. Cartel de los más buscados. La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 400 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los 4 principales cabecillas del ELN en el departamento y hasta 100 millones de pesos por otros 4 líderes de esta guerrilla que ha expandido sus acciones criminales. Acciones de las autoridades. En el 2024, la Gobernación de Antioquia reportó 90 homicidios menos que en el 2023, una reducción del 5,2% en el número de casos. Otros delitos como la extorsión, el secuestro y los hurtos también disminuyeron. El año anterior se hicieron más de 30 consejos de seguridad. Bienvenidos, esto es Hablemos de la seguridad en el departamento de Antioquia. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, ahí teníamos entonces algunos hechos relacionados con ese impacto en la seguridad recientemente en el departamento por parte de los grupos armados, pero como siempre comenzamos esta conversación con ustedes, con nuestros televidentes. Estuvimos haciendo un sondeo en las calles y les preguntamos cuál cree usted que es la principal causa del avance de los grupos armados en Antioquia. Estas son algunas de las respuestas. Eso es descuido de todos los gobiernos, siempre ha sido así. Porque hay mucha delincuencia. Por la alcahuetería, porque es que la mayoría de jóvenes no trabajan, entonces quieren vivir así colgados, entonces eso es lo que pasa, atracan a la gente y quieren vivir bueno y sabroso y tirando vicio, por eso es que los grupos se arman. Falta de autoridad, hace falta mucha autoridad, especialmente del gobierno central pues. Porque la gente directamente se dedica a robar o a hacer daños por falta de pan que llevarse la boca. Por culpa del mismo presidente, de tanta alcahuetería del mismo. Haber hecho él tantas cosas con la delincuencia, que él mismo está alcahueteando la delincuencia. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Muy bien, esa es la opinión de los ciudadanos, sobre todo en una semana convulsiva como esta en materia de seguridad para varias subregiones del departamento de Antioquia, entre otras el norte del departamento y el Magdalena Medio. Pero este es el momento para presentar a nuestro primer invitado de esta noche, de este programa Hablemos de... Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el departamento, por el Centro Democrático. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Andrés, a ustedes, Susana, muy buenas noches, y a la audiencia, que un tema que además siento que es la mayor preocupación de los colombianos, por supuesto de los antioqueños actualmente. Representante, ahí escuchábamos a la gente. ¿Faltó algún factor? Creo que ellos han identificado muy bien los pilares principales que hoy son la causa del problema de la seguridad en el país. En mi opinión, fundamentalmente, una desatención de la política de seguridad, que además no es de izquierdas o de derechas o de partidos, sino que la necesitan todos los ciudadanos.
Y segundo, una incorporación de una visión de un modelo de paz sobre la base de la prebenda a los delincuentes. Y cuando usted le da una ventaja al delincuente, no la toma como un gesto noble o un gesto de paz, sino como una ventaja que han sabido aprovechar en el marco de lo que hemos conocido como paz total. Y sobre esa base normativa, prebendas como gestores de paz, acuerdos bilaterales, etcétera, los grupos armados al margen de la ley han ido tomando una gran ventaja que hoy tiene al país y al departamento en esta circunstancia. Hay efectivamente un deterioro en la seguridad del país. ¿Qué lectura hace usted de lo que ha venido pasando en diferentes regiones de Colombia? Por supuesto, gran parte del territorio colombiano está siendo copado por FARC. Los que se desmovilizaron se convirtieron en disidentes. Luego de esos disidentes tienen otras diversificaciones de grupos. El ELN, que operaba en unos territorios muy específicos y muy concentrados, han empezado a ganar presencia territorial y han crecido, según algunos informes, hasta en un 57% en presencia de municipios. Y no solamente en la presencia territorial, sino en nombres, también en armas. Una cosa es presencia territorial con los mismos, no es más territorio y más hombres. Y por supuesto, unas rentas ilícitas que no han podido ser controladas, fundamentalmente como la del narcotráfico y la de la minería ilegal. Por llamar solamente la atención sobre un punto específico, lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos en Colombia, el propio gobierno Andrés y Susana disminuyó la meta de erradicación manual forzosa. Y esa misma meta que ellos incorporaron también la incumplieron. Sectores como lo del Catatumbo y que se traslada, por supuesto, al Chocó, Antioquia, que es nuestro departamento, en gran parte explica es la no confrontación eficaz de esas rentas y de esos motores de la ilegalidad. Y pues por supuesto que ahí ya no hay ideologías, ahí es negocios criminales con brazalete, que son dos cosas totalmente diferentes. Usted toca ahí un factor importante, o bueno, la política de paz total, sí, que pues ninguno puede desconocer que es una buena voluntad de hacer la paz para un país o para una región. Pero ¿qué tanto ha fortalecido esta política un poco laxa, si se quiere, del gobierno nacional con los grupos armados, la presencia de esos grupos insurgentes en el departamento de Antioquia, por ejemplo? Muchísimo, la consecuencia es total y directa. Por ejemplo, cuando estábamos en el Congreso de la República y llevaron lo que denominaron política de paz total, que no es más que la prórroga a la ley de orden público, dijeron dos o tres cosas que nosotros dijimos: esto es gravísimo. Primero, una figura de acuerdos parciales. ¿Eso qué quiere decir? Que las negociaciones parciales entre los gobiernos o el gobierno actual y las guerrillas, en este caso el ELN de manera puntual, aun cuando no suscribieran un acuerdo de paz, ese acuerdo parcial tendría que ser incorporado como política de Estado. ¿Qué dijimos nosotros? Pues ustedes lo que están armando es un cogobierno desde las armas. ¿Cómo así que alguien todavía en armas me puede dictar qué tiene que hacer un mandatario local? Eso fue un gran primer error. El segundo, la figura de los llamados cese bilaterales al fuego fue nefasta, que no era más que decirle: ustedes, guerrillas, continúen en sus actividades, pero el ejército no los va a atacar. Entonces, mientras se suponía ninguno de los dos se atacaba mutuamente, esas guerrillas sí continuaban ganando poder territorial, reclutamiento de menores, más rentas ilegales, y el ejército no podía atacarlos porque estábamos en presencia de un cese bilateral del fuego, que además iban siendo prorrogables. Es como cuando usted deja al niño suelto en la casa y le da permiso de que haga lo que quiera. Llevo el ejemplo: usted dejó suelto a estos grupos criminales y se tomaron toda la ventaja. Hablemos puntualmente del ELN, porque ha sido, digamos, que el más polémico por todo lo que ha pasado en el país, por todo lo que ha pasado en el Cauca, por ejemplo. Sí. Y si se quiere, todas las vidas que le ha dado el gobierno, nadie entiende cómo siguen sentados a la mesa. Claro, eso es uno además de los reclamos que le hicimos no solamente al gobierno, sino a la Fiscalía General de la Nación, que por decisión de la otra figura que permite las mayores ventajas al ELN, que son los gestores de paz, pues simplemente es el levantamiento de las órdenes de captura. Continuaron delinquiendo, los encontraban, los capturaban y decían: yo soy gestor de paz, usted no me puede capturar. Entonces se convirtió en un blindaje jurídico también por decisión del gobierno nacional. ¿Qué pasa con el ELN? Una guerrilla absolutamente compleja, dedicada de manera exclusiva a los negocios ilícitos, droga, minería ilegal, extorsión, que lleva más de 35 años negociando con todos los gobiernos nacionales que ha habido en los últimos 30 años en Colombia, inclusive más,
y simplemente su decisión es la de siempre, mantenerse en las armas porque ellos tienen una convicción de restitución del Estado. Ellos no conciben el Estado como hoy existe. Entonces, mientras esa rigidez ideológica en teoría avanza, pues por supuesto que su dedicación principal se llaman las rentas ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal y en consecuencia la extensión con las ciudades principales. En Medellín tienen presencia, por supuesto que tienen infiltración en las universidades, tienen un gran componente urbano. Esa presencia de la banderita en la vía Copacabana, que si el Retiro, que si no sé dónde, más allá de causar un daño, lo que causa es esa zozobra en la población y ellos saben muy bien por dónde caminan en esa materia. Representante, no es una lucha de ideologías. Ahí usted nos menciona varios factores: minería ilegal, narcotráfico, justamente es como la principal causa de esta disputa que se puede estar dando. Así es. Yo, por ejemplo, revalúo la condición de actores políticos de todos esos grupos. No puede ser que la decisión discrecional de un gobierno diga que una guerrilla le parece que tiene condición o connotación política y la otra no. Entonces, a la una le doy tratamiento de banda criminal y a la otra le doy tratamiento de actor político. ¿Cómo así que el ELN todavía, después de todo lo que ha sucedido, tenga la posibilidad siquiera de aspirar a replicar el modelo de lo que sucedió con las FARC, que fue llevarlos al Congreso de la República y más ventajas? Dicho ese punto, por supuesto que ninguno de esos actores hoy tiene una connotación política. Nadie está buscando un cambio del modelo económico por la vía de la lucha armada. No, eso es discurso. Todo lo que están haciendo es, por supuesto, una actividad delincuencial absolutamente organizada, coordinada, financiada, pero el gobierno la sigue mirando como si eso fuera una confrontación política, lo cual es un gran error. Incluso con algunas declaraciones polémicas, ¿no? Esta semana escuchábamos al ministro saliente de Defensa decir que estamos sobredimensionando un poco los medios de comunicación y también la población en general, la situación de seguridad. ¿Usted qué opina de una opinión como esa? Pues yo creo que es por lo menos insultante y bastante demostrativa de la desconexión que existe en la visión del gobierno sobre lo que realmente está pasando. ¿A quién se le ocurre pensar o decir, bueno, al ministro saliente y al gobierno, que lo que está sucediendo son unos hechos aislados? No son aislados. Nosotros tenemos el desplazamiento más grande de los últimos años en el Catatumbo, con más de 37.000 personas. Tenemos un departamento paralizado como es el Chocó, aquí apenas a 2 horas y media o 3 de nuestra frontera departamental con Antioquia. Toda una presión de dominio territorial de esas guerrillas y de esos grupos también en subregiones nuestras. Lo que sucede en el Bajo Cauca, lo que sucede ahora en el Magdalena Medio, está demostrando que si usted les permite el oxígeno, ellos se reorganizan y lo están haciendo y tienen la presencia. Por supuesto que gran parte de la responsabilidad de esto ha sido del gobierno nacional en este sentido. Andrés y Susana, nosotros nos hemos dedicado a buscar en detalle, con cifra en mano, cuántos fueron los miembros de la fuerza pública que se retiraron voluntariamente del 7 de agosto a la fecha. Y son 23.600 miembros de todas las fuerzas, Ejército, Policía, Armada, Fuerza Aérea. Y preguntamos también y quisimos llegar al fondo de cuántos miembros oficiales han retirado de manera discrecional, ya no retiro voluntario, sino por decisión discrecional del Gobierno Nacional, son 656. Gran parte de ese componente de los que pertenecen a los cuadros de inteligencia. ¿Qué termina sucediendo cuando tienes 18 helicópteros en tierra? Porque por ideología política ha sido reventando o cortando las relaciones con Israel, con Estados Unidos, pues se va perdiendo toda esa capacidad de reacción. Todos esos factores combinados tienen este resultado. Susana, hablábamos de esa polémica declaración del ministro de Defensa, ¿no? Sí, señor. En Noticias Telemedellín justamente hicimos un informe de esa disputa que se dio a causa de las declaraciones del ministro de Defensa saliente, Iván Velázquez, en donde decía que se han maximizado esas problemáticas en las regiones para hacer quedar mal al gobierno nacional. También tenemos aquí la respuesta del secretario de Seguridad de Antioquia. Veamos el informe. Como un irrespeto con las víctimas del conflicto armado y con la fuerza pública es calificada la postura del saliente ministro de Defensa, Iván Velázquez. Los hechos que han afectado el orden público en varias regiones del país se han maximizado. Reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado
para mostrar como que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público. Y es que estas declaraciones no han caído bien en Antioquia, donde ya se han registrado cientos de desplazados en el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste, e incluso llegan víctimas desde el sur de Bolívar, Chocó y el Catatumbo. La guerra contra los grupos armados ha cobrado la vida de militares y policías desde el año pasado. Es que hablar desde detrás de un escritorio es muy fácil. El ministro lo que debió haber hecho es escuchar, digamos, todas las peticiones que se le hicieron, venir a territorio, apersonarse de la situación y volcar toda la fuerza pública a la solución de la problemática. Ante la grave situación por las confrontaciones de los grupos armados, este sábado se desarrollará un Consejo de Seguridad Interdepartamental en Barranca Bermeja. Representante, usted hablaba ahí de las bajas, pero también hay otro tema importante del que hablar y son los recursos, que son en este caso menos para las fuerzas militares, ¿no? A partir de este gobierno. De acuerdo, pero además, Andrés y Susana, hay un tema que a nosotros nos llamó poderosamente la atención en el Congreso. Cuando se estaba discutiendo el primer presupuesto general de la Nación para el gobierno Petro, esto es finales del año 2022 para inicio del 23, cualquiera que nos esté observando puede rastrear ahí rápidamente y dice que el ministro de Defensa solicitó la disminución de 700.000 millones de pesos a su cartera. No fue que se los quitaron y le dijeron, ministro, no hay, a usted no le va a tocar más. No, él solicitó, como lo hizo en su momento la de salud también, un tema distinto, pero una práctica muy incomprensible, que había que disminuir los recursos, que con lo que tenían estaban bien. Pues claro, ese fue un efecto, por supuesto, que se ha visto reflejado en la disminución de la capacidad operacional de la fuerza pública. Usted escuchar a la Fuerza Aérea decir, suplicar que tienen combustible para cada 4 o 5 meses. ¿Cómo hace usted para proyectar unas operaciones helicoportadas cuando tiene 18 aparatos en tierra porque no los ha podido reparar? Toda esa serie de elementos conjugados, pues por supuesto que van creando un ambiente donde el delincuente, el grupo criminal, que muy bien entiende lo que está pasando al frente, sabe entender las debilidades y por supuesto las aprovecha. Y eso es lo que le está pasando al Estado colombiano, y eso es lo que le está pasando a la seguridad del país y por supuesto pues el efecto en nuestro departamento, a pesar de los esfuerzos que hagan las autoridades territoriales, necesariamente necesita el refuerzo de la decisión nacional. Representante, justamente, ¿qué tanto ha incidido esa falta de la presencia de la fuerza pública en esas zonas donde hoy hay mayor deterioro de la seguridad? Totalmente. Un territorio que queda vacío es un territorio que copa rápidamente la criminalidad. Eso he puesto como unas analogías. Eso es la mata de maleza. Usted la deja ahí que crezca, cuando vuelva le cubrió toda la fachada. Es exactamente lo que está sucediendo en el país. Si usted no logra hacer esa presencia permanente de fuerza pública con capacidades y se encuentran restringidas, pues por supuesto que el delito va creciendo, dinamizado por el narcotráfico, por la minería ilegal, por la extorsión, que además es uno de los grandes males del país. Hoy ya las personas ni denuncian la extorsión. En Caucasia, hace unos meses estuvimos allí y me decía, no, denuncias por extorsión cero. Y yo decía, pero si todo el mundo está extorsionado, y precisamente por eso, porque se volvió un factor común que todo el mundo normalizó y pues por supuesto en manos de la delincuencia. A partir de eso se están normalizando muchas cosas. Veíamos hace 24 horas la incineración de un bus en la vía hacia la costa atlántica, en Valdivia, incluso combates también entre el ejército y el ELN en esa zona. Todo lo que pasó en el Magdalena Medio con la muerte de alias Terror. Así es. Y si se quiere, por lo menos así lo decía el secretario de Seguridad de Antioquia, ese agrado de la gente con ese tipo de personas, porque vimos que lo recibieron incluso con caravanas y lo enterraron, fue un entierro también multitudinario, ¿no? ¿Cómo entiende todas esas dinámicas, sobre todo en el departamento de Antioquia? Es muy complejo, muy delicado y muy peligroso, porque nosotros hemos empezado a encontrar cómo las comunidades y sectores de la sociedad han empezado a cohonestar y a normalizar la convivencia con el delincuente. Antes era un factor de rechazo, ya ahora es inclusive donde lo protegen. Usted acaba de presentar el ejemplo de alias Terror en el Magdalena Medio. Pero usted mira lo que pasa, por ejemplo, en el departamento del Cauca,
¿Cuántos operativos de la fuerza pública ha frustrado la comunidad cuando van a llevarse a un capturado, un miembro de una guerrilla de estas? Es decir, mientras nosotros no tengamos una actitud frontal y los mensajes del presidente de la República, esa salamería con cabecillas de bandas criminales y de grupos delincuenciales, y entonces el cabecilla del ELN le contesta y le dice, no, recuerde que cuando usted y yo estábamos en tales trochas y no sé qué, pues la gente va normalizando que hay una conversación como de amistad entre el presidente y esas guerrillas. Aquí no hay un mensaje contundente y claro y frontal frente a eso. Hay bravuconadas, pero actitudes frontales de decisión de combate sobre esas guerrillas y sobre esas estructuras. Clan del Golfo, por supuesto, ELN, FARC Marquetalia, FARC Disidencias, FARC Estado Mayor Central, los de la Sierra, y cada vez se van proliferando más. Para que tengamos una comprensión o una referencia, Andrés y Susana, hoy el gobierno colombiano adelanta negociación con 12 estructuras criminales en Colombia. 12. A uno los quiere tratar como políticos, como lo hablábamos ahorita, a otros los quiere tratar y los debe tratar como banda criminal, y no tiene camino diferente al sometimiento a la justicia. Pero se están aprovechando de esa figura, porque por ejemplo claro, lo hicieron las autodefensas gaitanistas de Colombia, claro, que quieren alcanzar, si se quiere, un recurso político para que sean vistas así y poder entrar en esa mesa de negociación. De hecho ya lo están, ¿no? Claro, pero en teoría hay una normativa que dispone cuáles son las características para que un grupo de esos pueda ser considerado como un actor político. Hace gran parte de esto la discrecionalidad del gobierno nacional, gran parte, pero se supone hay unos requisitos que dicen que tienen que tener un dominio de un territorio del país, de una zona del país, que tienen que tener un mando y unas operaciones sostenidas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a esas 12 estructuras, de todos esos nombres que acabamos de mencionar, inclusive las disidencias de varios de esos grupos terminan también en ese listado. En mi forma de verlo, con la política de paz que ha manejado el gobierno, que ya frustró el entonces comisionado Danilo Rueda, que era, tengo que decirlo, era parte de los que visitaba las cárceles previamente a la elección con lo del llamado Pacto de la Picota, donde ya ofrecían una prebenda de venga, acérquese, que este gobierno les va a permitir X y Y condiciones. De ahí que el presidente entonces candidato, recuerden ustedes, decía que el problema del ELN lo resolvía en 4 meses. Pues ya le faltan 16 meses para acabar y el problema está más profundizado. Pero yo no veo por dónde este gobierno por lo menos vaya a resolver esta situación. Habrá que pensar cómo un próximo gobierno, de manera contundente, en los primeros meses toma decisiones. Representante, ¿qué le parece si volvemos al tema de alias Terror, lo que pasó en Puerto Triunfo después de que fuera dado de baja? Se habla de constreñimiento por parte del Clan del Golfo hacia la comunidad. Vamos a revisar ese informe que hicimos para Noticias Telemedellín después de la muerte de alias Terror. La atención en el Magdalena Medio gira en torno a lo que será el sepelio de las 6 personas que murieron en medio de un operativo de la policía, entre ellas alias Terror. Los cuerpos llegaron al corregimiento Las Mercedes casi a la medianoche y fueron expuestos en la cancha de fútbol. Es un ícono como lo era Otoniel en el Urabá. Estos sujetos en esas 2 subregiones pues dominan mucho la situación, se muestran como Mesías, como Robin Hood, por toda la actividad que realizan, digamos, en la comunidad, pero que ellos lo hacen simplemente para poder tener una cortina de protección con la comunidad. A través de un panfleto se ordenó no abrir el comercio y más bien poner una cinta en señal de luto. Por temor, los habitantes obedecen. Las autoridades investigan desde dónde se enviaron los panfletos que instrumentalizan a la población civil a dar demostraciones de tristeza. Representante, ¿qué puede decir uno de una situación como esa? Fue recibido con caravana, estuvo pues, en un lugar público, exhibido, el entierro también fue muy acompañado, están constreñidas las personas, el comercio estuvo cerrado, algunos dicen que por afinidad con el difunto, otros dicen que porque realmente estaban presionados por estos grupos armados. Afinidad puede haber en algún grado, porque además estos personajes provenientes de la ilegalidad se vuelven dadivosos en el sector, son los que resuelven el problema económico de uno u otro, se vuelven autoridad.
pero gran parte de las personas que allí estuvieran presentes, estoy completamente seguro que estaban amenazados, como estarían todos los comerciantes que tuvieron que cerrar. Ningún comercio va a cerrar por solidaridad, o sea que ahí se combinan unos factores, pero el fondo de todo esto es también una reflexión social, y es que cómo una persona de esta se convierte o paraliza la situación de un municipio, de una subregión completa, pues porque además fue dado de baja por estar en actividad ilícita. O sea que es complejo lo que pasa allí. Yo creo que hay que romper esos esquemas de referencia y de admiración a estas personas. Representante, ¿qué decirle a los comerciantes, a los transportadores que se han visto tan afectados, a la comunidad que está temerosa por lo que está pasando? Es que cada vez, digamos, están invadiendo más regiones, zonas urbanas. ¿Qué decirle a la gente? Bueno, la gente lo que no puede perder es esperanza en este sentido. Sin embargo, la frustración todos los días de tener que entregarle su producido, su trabajo a una persona a cambio de que no me mate, pues por supuesto que es doloroso. Yo realmente no veo un camino distinto que apoyarnos en los gobiernos territoriales que pueden hacer un esfuerzo en contener, aun cuando las decisiones del gobierno nacional no son en esa misma consistencia, lo primero. Y lo segundo, brindarle un apoyo institucional a la fuerza pública. La fuerza pública no es del gobierno actual, ni será el del futuro, ni fue el del anterior. La fuerza pública es institucional y nosotros tenemos que en momentos de crisis acompañarlos para que puedan reaccionar con sus capacidades de la mejor manera posible en cuanto tengan la oportunidad de ser comandados como corresponde, pues porque hoy no lo están siendo. Hoy usted no ve un presidente de la República que debería ser el primer soldado, primer policía al pie, señalando, diciendo, haciendo, este es el que hay que capturar, por este es el que hay que ir, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, yo creo que acompañar y rodear institucionalmente. Representante, y ya por último, preguntarle también qué esperar del nuevo ministro de Defensa, de un ministro con una trayectoria militar, ¿qué puede pasar? Yo quisiera pensar que va a salir bien, que darle la oportunidad a una persona que conoce la fuerza pública, que conoce el estamento militar, que respeta por lo menos a los miembros de la fuerza pública, pero hay un gran problema. El inconveniente mayor no es de ministros, el inconveniente mayor es de el comandante en jefe, que es el presidente de la República. Por eso tantos han cambiado, tantos ministros en otras carteras. Si la visión de seguridad del presidente de la República es la de restricciones, la de connivencia, la de seguir otorgando privilegios, la de permitirle a esas guerrillas, a esos grupos continuar, puedes poner el ministro de Defensa que consideres y las situaciones difícilmente van a cambiar. Hay retraso en seguridad, pero hay retraso también con las fuerzas militares, es decir, le va a tomar tiempo al país recuperar esa sólida fuerza militar que en algún momento tuvo, con una fuerza aérea pues muy fuerte, con un ejército también muy consolidado, incluso como ejemplo para otras fuerzas armadas del mundo, con una policía que tuvo los mejores policías del mundo. ¿Qué va a pasar a futuro? Yo creo que hemos retrocedido mucho. Mucho, Andrés, pero además yo creo que hay 3 elementos puntuales que hay que resolver. Primero, reincorporarle al miembro de la fuerza pública su garantía de estabilidad jurídica. La segunda es reincorporar a muchos de esos miembros que fueron expulsados de la fuerza pública de manera injusta. Esa capacidad hay que recuperarla. Y la tercera, pues por supuesto, reincorporar también esa colaboración que se tiene con Israel y Estados Unidos, los principales socios en materia de acción y defensa de la seguridad nacional. Entonces yo creo que ahí hay 3 elementos por los cuales ir puntualmente, apenas termine este gobierno, que faltan 16 meses. Es decir, el próximo gobierno tiene que tener la certeza y la claridad de lo que va a llegar a ser. Llámese como se llame, quien sea que gane la presidencia de la República. Y nosotros tendremos que acompañar a quien avance en un camino de esos. De lo contrario, el deterioro de la fuerza pública pues va a seguir avanzando a grados que puedan ser irrecuperables, y eso es lo que no se puede permitir. Bien, ahí estaba Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, Andrés, gracias. Y gracias a Telemedellín por permitir estos espacios, estos temas de conversación, y nos seguimos viendo. Gracias. Así es, vamos a hacer entonces una primera pausa y ya regresamos aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, la seguridad en Colombia. Ya volvemos. Hablemos de... Continuamos
Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, la seguridad en Antioquia o el deterioro de la seguridad en el departamento y en el país. Nuevamente hicimos un sondeo con ustedes, con nuestros televidentes en las calles, y les preguntamos qué creen ustedes que debería hacer el gobierno nacional para detener esta acción delictiva de los grupos armados en las regiones. Esto nos dijeron. Mano dura, lo que pasa es que tienen que atacar por lado y lado. Siempre la población civil es los que llevan del bulto. El gobierno promete y no cumple. ¿Por qué están las minas ilegales? Por el mismo gobierno. Dar empleo, dar oportunidades y salir adelante con la gente. Más policías, más militares. A hacer diálogos y que haya policía, fuerzas armadas que puedan ayudar para eso, para poder salir adelante. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bueno, ahí veíamos la opinión de la gente, varios pedidos, entre ellos más a pie de fuerza, entre ellos también mayor diálogo con esos grupos insurgentes y el gobierno nacional, entre otras. Pero es momento para presentar a nuestro segundo invitado de la noche. Estamos hablando de Andrés Bedoya, quien es diputado del departamento de Antioquia por el Movimiento Creemos. Diputado, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos de. Bueno, un placer estar acá en Telemedellín, Susana, Andrés, a todos los televidentes. Un contexto de departamento y de país que tiene mucho de largo y de ancho para conversar sobre seguridad y bueno, ¿qué se viene? Hay que revisar con lupa el cumplimiento de los 17 meses que le queda a este gobierno. Bueno, diputado, desde Antioquia, ¿cómo está la seguridad en Antioquia? ¿Ustedes cómo ven en la Asamblea la seguridad de la región? Bueno, acá es importante contextualizar, acá hay un tema de cifras, las cifras están a la baja, el tema de homicidios, el tema de hurtos, pero la percepción de inseguridad crece. Entonces, acá hay unos temas puntuales que hay que atacar. Y eso también tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. En el departamento de Antioquia, y lo decía una de las personas que se entrevistó como comentario ciudadano, tiene que ver con que estamos perdiendo el control del territorio. Y en Antioquia, por muchos esfuerzos que se hagan, hoy hay territorios sobre los cuales hoy no hay un control total por parte de la institucionalidad. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos días de las banderas del ELN en el departamento y cada vez más cerca de la capital, como fue en El Retiro y en Copacabana, llevan a una percepción de inseguridad, que eso va muy ligado a que tenemos que hacer un trabajo muy articulado con la fuerza pública, con los alcaldes, con el gobernador y el gobierno nacional. Y ahí es donde muchas veces la sintonía no existe porque son dos visiones de seguridad muy distintas, la local y departamental y la nacional. ¿Qué hace falta, diputado, para que eso no pase, para que no lleguen hasta las capitales, para frenar el accionar de estos grupos armados y pues el temor que siente la ciudadanía? Cada vez que pasa un día más del gobierno de Gustavo Petro, ellos se van a sentir mucho más fuertes porque se sienten respaldados. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque la fuerza pública, el ejército, la policía, hace lo que le corresponde. Pero si están en los diálogos con el ELN, porque si nombran los gestores de paz, porque acá no hay control desde el nivel central, pues en los territorios va a ser muy complejo tener esa capacidad de respuesta. Hoy la percepción de que el ELN fue un enano que se creció, porque pues últimamente vemos que realmente el Clan del Golfo y el ELN son esas fuerzas delictivas las que están controlando los territorios, pues hoy hay que hacer algo, y ese que hacer algo tiene que ser con articulación y con directrices desde el gobierno nacional, porque si la Policía Nacional y el comandante en jefe de la policía, que es el presidente de la República, no actúa, va a ser muy complejo que tengamos autoridad y que tengamos unos territorios en los cuales los ciudadanos se sientan tranquilos. Pero, ¿cómo trabajar desde las regiones? Porque durante lo que va del gobierno de Petro, pues se ha visto que, digamos, esa autoridad
no está tan consolidada, si se quiere, y más bien ha sido permisivo el tema con la política, por ejemplo, de la paz total con esos grupos insurgentes, incluso ganando territorio en subregiones del departamento de Antioquia, eso sin nombrar otras regiones, otras subregiones del país. Pues la solución es un trabajo articulado desde lo local y desde lo regional. ¿Por qué? Acá la política de paz total va siempre enmarcada en que los delincuentes merecen una segunda oportunidad y al merecer una segunda oportunidad, hoy son gestores de paz. ¿Gestores de paz de qué? Esto queda evidenciado que el pacto de la picota que tanto denunciamos en campaña presidencial sí existió. O sea, hoy se habla de que estamos en un concepto de paz total, pero la paz total es impunidad total, que no hay quien controle los territorios, que los territorios están siempre cooptados por ellos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Respaldar fuertemente la policía y el ejército para poder que la moral no se baje, para que aguanten, porque en términos prácticos, la ciudadanía hoy ¿qué ve? Que no hay suficiente pie de fuerza, que hay menos policías de los que había hace años, pero también que no hay recursos, que no se invierte en tecnología. Lo único que se hace es hablar, pero no se hace. Entonces, con la llegada de este comandante, con este ministro de Defensa nuevo, uno que espera que haya mayor cercanía con tanto policía, fuerza aérea y el ejército, para poder que tengamos la posibilidad de que esa institución soporte lo que falta del gobierno de Petro para poder que en el 2026 rodeemos a la persona que llegue para sacar adelante este país, porque hoy los temas de seguridad están desbordados. Catatumbo, Chocó y lo que estamos viendo en Antioquia, la minería ilegal está disparada. ¿Y eso es de quién? De los mismos delincuentes del ELN y el Clan del Golfo. ¿Y quién los controla? No hay instrumentos para controlar eso que está pasando en el departamento. Diputado, pero vuelvo sobre lo mismo. O sea, desde las regiones se pueden echar a andar, a caminar políticas públicas y voy al tema, por ejemplo, de la tasa de seguridad propuesta por el gobernador de Antioquia, que es pensada un poco en la seguridad de las 9 subregiones del departamento. ¿Eso va a ayudar en algo la seguridad de la región? Andrés, es importante ese tema, porque el propósito de lo que se quiere hacer con la tasa a la energía para la seguridad es totalmente necesario y viable. Recursos para la fuerza pública, adecuar de mejor manera todo lo que tiene que ver con las instalaciones de la fuerza pública en las subregiones y en los municipios, trabajar los temas de convivencia, mayor tecnología. Con eso estamos totalmente de acuerdo y creo que esa es la salida. En lo que nosotros no estábamos de acuerdo, y ahí me salgo un poco del tema, era en el cómo se iba a financiar. Y es el tema de ponerle un impuesto más al ciudadano para que pague la seguridad, entendiendo que tenemos otras fuentes de financiación. Pero hoy, desde lo local, en el distrito, en el área metropolitana, se está haciendo un esfuerzo gigante en temas de tecnología, de acompañar la fuerza pública. La semana anterior se entregaron motocicletas para la Policía Nacional en el distrito y en el departamento también se vienen haciendo acciones concretas que espero que en el caso de que se llegue a ese cobro de la tasa a la energía para seguridad se dé, pues que se inviertan recursos para seguridad. Nosotros en lo que no estábamos de acuerdo era en el cómo. Ya se aprobó, en democracia ganaron, ya será los jueces que determinen si es legal o ilegal. Convenientemente para nosotros no era viable, no más impuestos para la gente, nos mantuvimos ahí, pero creemos firmemente en que hay que apostarle a la seguridad y todos los proyectos que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, lleve a la Asamblea para hacer frente a la inseguridad y al desgobierno de Petro en temas que hoy están en el departamento en su furor, que es la presencia de estos grupos ilegales, los apoyaremos
y seremos los primeros en respaldar esas decisiones. Diputado, volvamos sobre este tema de la minería ilegal y el narcotráfico. No se trata de una lucha ideológica como hablábamos ahorita en el primer bloque del programa, sino por estas rentas criminales. ¿Cómo afecta esta disputa entre los grupos armados al ciudadano de a pie, por ejemplo, con el tema del microtráfico y las bandas criminales? El tema de la minería ilegal no se puede disfrazar con la minería artesanal. Entonces, ahí llegamos a que existen unos tipos de mineros, los artesanales, los ancestrales, los bariqueros, pero eso es una minería artesanal y es personas que viven de la minería en algunas subregiones del departamento. Pero esto no tiene nada que ver ni con dragas, ni con retros, porque esto ya es una minería ilegal, que a esto hay que hacerle el frente. A esto hay que buscar la forma de hacerle un frente. Pero ¿quién le va a hacer frente si son los mismos aliados del gobierno nacional, que son estos grupos al margen de la ley, que son los que hacen esa minería ilegal y que son con los recursos que se financian estos proyectos políticos? Entonces, hoy la minería ilegal es un tema que está atacando muy fuerte el departamento y que creo que hay que hacer algo. Nosotros hoy como departamento no tenemos ni las competencias en temas ni de titulación, ni todo lo que tiene que ver con el cómo se desarrollan esos proyectos, o sea que hoy todo está centralizado. Y el tema del microtráfico, aquí hay que respaldar esas posiciones en donde se incauten extinción de dominio de esas propiedades, en donde en el departamento, como lo ha hecho el señor gobernador, tengamos la posibilidad de mandar mensajes contundentes. Nosotros tenemos que buscar la manera de que en esos territorios se combata el microtráfico, pero todo eso es una cadena, desde el microtráfico, la minería ilegal, todo lo que tiene que ver con extorsión, con las vacunas, con los pagadiarios. Hoy no hay control, el control del territorio está en manos de los ilegales. Diputado, muchos de esos delitos que usted menciona tienen lugar y se han hecho como normales en algunas subregiones, puntualmente Norte y Bajo Cauca. Ya hablábamos de la minería ilegal, del microtráfico, de la extorsión, entre otras. ¿Ustedes qué visión tienen de lo que es la seguridad hoy en puntos particulares del departamento, como por ejemplo Valdivia, como por ejemplo Tarazá o Caucasia, en esas dos subregiones? En estas subregiones de tanto el norte como el Bajo Cauca, el tema de la minería ilegal y el tema específicamente de la presencia del Clan del Golfo y del ELN en lo que tiene que ver con la apuesta de adueñarse de ese territorio, cobrando vacunas, microtráfico, y fuera de eso son los dueños de todo lo que sucede con la minería ilegal. Ese tridente peligroso en estos territorios se está convirtiendo en un tema muy crítico. Pero ojo, no podemos echar de lado lo que está pasando en el suroeste. Las cifras más altas de homicidios en el departamento de Antioquia, proporcionalmente, están en el suroeste, más que en el área metropolitana, proporcionalmente. Entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Esas disputas territoriales tienen que entenderse hoy como están desesperados por acomodarse en estos 12 meses, 14 meses que le queda de legitimidad a este gobierno, si tiene algo que no lo tiene, para poderse acomodar y poder volverse esos patrones, esos jefes en esos territorios antes de que se salga su aliado de la presidencia. O sea, el movimiento hoy es horrible, la inseguridad en términos de percepción es muy compleja. Lo que pasó esta mañana en la vía al mar, en Valdivia, la costa, pues es sin precedentes, en lo que está pasando. Eso, creímos que eso había quedado en el pasado y no pasa nada. Todos seguimos como, sí, hoy hay una realidad y es que no hay una cabeza visible en términos de seguridad en el país y Antioquia no es ajena a eso y hay que respaldar todas las acciones de la institucionalidad en lo que tiene que ver con enfrentar directamente estos grupos ilegales que están siendo acolitados por el gobierno nacional.
Diputado, ¿qué le parece si para tener un poco de contexto revisamos un informe que hicimos para Noticias Telemedellín de esas disputas en el Bajo Cauca antioqueño y cómo ha impactado esto a la comunidad? Aquí tenemos los detalles. El eco de las ráfagas retumbó en las montañas cerca del sector La Paulina. Luego de que tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional llegaron hasta este lugar de Puerto Valdivia a tomar el control después de la quema de un bus de la empresa Conorte. Nosotros necesitamos primero colaboración de la ciudadanía. Es claro que allí hay un componente terrorista que delinque de civil y que le pasa permanentemente información a los criminales del ELN, que se rehúsan a combatir permanentemente al ejército. El ejército ayer sostuvo unos enfrentamientos con ellos, pero son muy inusuales. Ellos están dedicados a cometer actos de terror y el terror se combate es con colaboración de la ciudadanía. Esto obligó al cierre por varias horas de la vía Medellín-Caucasia. Aún así, las personas insisten en viajar. Sí, un poquito, pero llevo la confianza en Dios, que no va a pasar nada. Sí. ¿Viajan tan tarde? Porque mi mamá estaba hospitalizada y le dieron salida, pues decidimos irnos enseguida para la casa. Para la Asociación de Transportadores de Pasajeros, esta es una de las vías más peligrosas del país. Del 2024 a la fecha, 7 vehículos han sido quemados. Reiteramos nuestro llamado de atención a que el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa garanticen la seguridad para nuestros usuarios y nuestros conductores. No podemos permitir que la zozobra y el miedo se apodere nuevamente de este importante corredor vial. Según la Personería de Valdivia, una persona ingresó al hospital por aturdimiento a causa de una explosión en el sector de La Paulina. Bueno, hemos hablado, diputado, ampliamente de lo que son esas repercusiones de la violencia y de esta violencia de grupos armados para la población civil. Pero ahí en ese informe veíamos a los transportadores. Ellos también les ha tocado duro, ¿no? En este tiempo que lleva de gobierno Gustavo Petro, sobre todo con lo que ha pasado en materia de seguridad. Pues ahí hay un tema que es preocupante. El contexto de seguridad es un tema que incluso en la encuesta de percepción que se publicó el día de ayer, casi todas las ciudades, el principal problema de los ciudadanos es la inseguridad. Barranquilla, por poner un ejemplo, el 78% decía que la inseguridad. Medellín decía que el 23%. La única ciudad que no salió la inseguridad como su principal problema fue Montería, que quedó de segundo y salió primero el desempleo. Entonces aquí hay que solucionar un tema, pero también viene de otro lado el tema del desarrollo económico del departamento. Estamos con unas cifras de desempleo bajas, se viene haciendo un trabajo, pero esto afecta directamente a los comerciantes y a los empresarios del departamento, porque cuando no hay condiciones de seguridad, la gente va a evitar viajar. Ahora se viene en mes y medio Semana Santa. Entonces sentimos que el ambiente en el país, específicamente en Antioquia, puede existir mucho temor frente, uno, a la inversión, dos, al moverse o desplazarse por las carreteras del departamento, y tres, sentir que el país y que el departamento y la ciudad están en retroceso por estas condiciones hoy de percepción de seguridad. Vuelvo e insisto, las cifras, si usted las revisa, hay muchos que van en bajada, pero la percepción de inseguridad es muy alta en lo que tiene que ver con ver banderas del ELN en cualquier ciudad o municipio del departamento de Antioquia. Este fenómeno de inseguridad no solamente afecta un tema institucional, afecta a todos los sectores. En esos enfrentamientos, ahí veíamos el tema del sector transportador, pero lo que pasó, por ejemplo, en Chocó y en Catatumbo, pues, ¿qué niño ha ido a estudiar en esas condiciones? No hay cómo. Cuando hay toques de queda, eso hace que la economía, que la vida diaria, que la cotidianidad cambie. La seguridad, desde el concepto de integralidad, debe ser parte fundamental de las acciones que nosotros tengamos como
actores políticos, y es entender que es fundamental tener un concepto y unas acciones de seguridad integral para las condiciones de calidad de vida de la gente en todo, en la educación, en el empleo, en la diversión, en la movilidad. Siempre hay un concepto de seguridad. Así es, diputado, afectaciones económicas del día a día y también un tema que lo invito a que lo desarrollemos ya en unos minuticos, el desplazamiento. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema, el deterioro de la seguridad en Antioquia y en el país por cuenta de los grupos armados. Ya volvemos. Hablemos de... Continuamos esta conversación sobre el deterioro de la seguridad en Antioquia. Está con nosotros Andrés Bedoya, diputado de la Asamblea de Antioquia, y hace unos minutos hablábamos de esas afectaciones económicas para la ciudadanía y también del desplazamiento. Es una situación que sigue ocurriendo, están llegando a Medellín también desplazados desde el Chocó, desde el Catatumbo. ¿Qué lectura podemos hacer de esto que está ocurriendo? Lo primero es que hay que entender a la persona y a todos los habitantes de Colombia. Cuando uno tiene miedo, uno lo único que busca es protegerse y proteger a su familia. Cuando nosotros entendemos que están llegando a Medellín, pues Medellín ofrece unas condiciones, tiene unas situaciones particulares que se vuelven un punto muy atractivo para que lleguen. Acá tenemos que hacer un trabajo muy importante de recibirlos, de que la institucionalidad entienda cuál es el rol del Estado en este tipo de situaciones. Las cifras vienen creciendo alarmantemente, porque no solamente son del Chocó, del Catatumbo, sino de muchos municipios del departamento de Antioquia, donde hoy la gente no se siente segura. ¿Y eso cómo se resuelve? Muchas veces saliendo y yendo a un lugar seguro a buscar construir un futuro para mis hijos y para mi familia. Por eso hoy ese tema se tiene que volver parte de la agenda del Estado, de las administraciones, porque es un efecto de las condiciones de inseguridad que tenemos en Antioquia. Y para eso hay que hacer un diagnóstico, hay que saber cuáles son los recursos que se tienen que invertir, pero hoy es un flagelo que siempre ha existido, pero que hoy se vuelve y se prenden los reflectores por la cantidad y por lo que se está generando, tanto en el país como en Antioquia, para que la ciudad de Medellín revise qué es lo que hoy se debe hacer con esa población, que lo único que tiene es miedo y por eso está en el territorio, porque uno no se va de su territorio por placer a pasar necesidades, uno sale del territorio por una condición particular. Lo mismo que pasa con las personas que se van de Colombia para otro país, es buscando otras oportunidades. Acá es un desplazamiento, en su gran mayoría, por miedo. Allá hacían referencia ustedes a la llegada de desplazados desde el sur de Bolívar, desde el Chocó, incluso desde el Catatumbo. ¿Cómo entender que todavía no haya recursos por parte de la unidad de víctimas, que todo ese peso, si se quiere, le esté tocando, en este caso puntual, a Medellín, y que desde la unidad de víctimas, desde la Dirección Nacional de la Unidad de Víctimas, desde el Gobierno Nacional, todavía no se haya desembolsado recursos para atender a todas esas personas que hoy pues padecen del desarraigo? Esa pregunta, Andrés, da para mucho, y es la primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿dónde está la plata del Gobierno Nacional? Es el presupuesto en la historia más alto, y para todo dicen que está desfinanciado. A los pelados del ICETEX les dijeron que no hay plata porque los políticos tumbaron una reforma tributaria. Yo creo que sí hay plata, lo que hay que saberla es invertir. Y no solamente va a pasar con el tema de desplazados, el tema de la seguridad. Yo creo que aquí en Telemedellín han registrado lo que está pasando en Río Negro. No hay recursos para la alimentación de los niños por parte del ICBF. Entonces, ¿dónde están los recursos? Ahí es donde es el mensaje. Y uno no hace oposición solamente por hacerle oposición, es porque hoy no hay ni gestión ni ruta
O sea, llevan 2 años y medio diciendo cómo lo van a hacer y no han hecho nada. Y les queda año y medio y tampoco se ven las acciones porque dicen que no hay recursos. Con relación al tema de la unidad de víctima, pues hoy todo está dado para una buena atención, pero la respuesta es no hay recursos. Lo estamos viviendo en las zonas rurales del departamento. Agrosavia, una entidad del gobierno nacional, no les pagan hace más de 2 meses. Y entonces, ¿dónde están los recursos? Entonces, acá también hay que hacer un análisis, es el mayor presupuesto en la historia. Supuestamente, un gobierno que no tiene actos de corrupción, pero dicen que no hay plata. ¿Quién ha visto en qué ha invertido el gobierno de Gustavo Petro en estos 2 años y medio los billones de presupuesto? ¿Dónde está la plata? Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque la inversión en los territorios y en esa Colombia profunda que ellos llaman, no han invertido nada. No se ve la primera obra, no hay nada que el gobierno hoy pueda mostrar como un gran logro en términos de inversión. Entonces, para los desplazados, mucho menos van a haber recursos. Bien, ahí quedan entonces esos cuestionamientos. Diputado, gracias por acompañarnos hoy en Hablemos de y por mostrarnos un poco ese panorama de seguridad en el departamento. Bueno, no, un placer haber estado acá, Susana, Andrés, a todos los televidentes. Y el último mensaje, en términos no solamente de seguridad, sino en términos como ciudadanos, como antioqueños, hay que aguantar para poder salir y que cese esta horrible noche en el país. Un abrazo para todos. Andrés, diputado, muchas gracias. Susana, muchas gracias. A ustedes también, buenas noches, feliz noche y nos vemos dentro de 8 días con una nueva conversación aquí en Hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de...